Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, sabemos que el perdón es uno de los mayores regalos que tú nos ofreces y nos llamas a cultivar en nuestra existencia de fe. Pero muchas veces nos cuesta perdonar y reconciliarnos con las personas con quienes tenemos tensiones o dificultades. Transforma nuestro corazón con tu amor y enséñanos en este encuentro con la palabra a ser una persona más abierta, comprensiva y tolerante. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en cada Eucaristía nosotros le presentamos a Dios una ofrenda. La ofrenda que mayormente le presentamos al Señor es la ofrenda del pan y el vino, que se convierte en el cuerpo, la sangre, en el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa ofrenda, al convertirse en la presencia viva y real de Jesucristo, se presenta por amor a nosotros y para el perdón de nuestras ofensas y de nuestros pecados. De modo que ante ese altar, nosotros no solamente le presentamos a Dios ese pan y ese vino. La intención de cada Eucaristía es presentarnos a Dios nosotros mismos como una ofrenda. Donarnos a Dios, darnos a Dios, aunque somos de Dios. Pero el mundo hace que en muchas cosas nos adueñemos de nosotros mismos. Y por eso fíjese que cuando nos donamos a Dios, pues es precisamente para ir rechazando el mundo. Entonces, ese es el sentido que tiene poder nosotros ofrendarnos a Dios. Ofrendarnos a Dios para no ser del mundo, para no ser de los que hacen la voluntad del mundo, sino que aquellos que se ofrendan a Dios para hacer la voluntad de Dios. Ese es el sentido de nosotros estar en la Eucaristía. No solamente ver la ofrenda del pan y el vino, sino ofrendarnos cada día. Ahora, pues ¿para qué nos ofrendamos? Porque humanamente nos cuesta, ¿verdad?, sacar de nosotros aquello que no es de Dios. Y pues cuando nos ofrendamos, Dios nos habla, nos exige, nos pide, nos recomienda hacer cosas para entonces no pertenecer al mundo. Y fíjese entonces lo que implica ofrendarse a Dios. Miren lo que hoy nos dice el Señor en el Evangelio.
dice el Señor, cuando vayas a presentar tu ofrenda, dice el Señor, por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Fíjense en ustedes, hermanos, imagínense presentarle a Dios una vida manchada. A lo mejor es lo que tenemos. Pero cuando le vamos a ofrendar algo a Dios, le tenemos que dar a Dios lo mejor. Y eso mejor es nuestra vida, ¿verdad? Libre de pecado. O a lo mejor sí, Señor, pues es verdad, aquí está mi ofrenda. Déjame ir primero a trabajar por reconciliarme con mi hermano. Y eso no significa de que vamos a dejar de ir a misa para presentar la ofrenda, sino que en el proceso de esa presentación de nuestra ofrenda a Dios, debemos trabajar por reconciliarnos con nuestros hermanos. Hay personas que caen, digamos, en la conclusión de que pecar es matar. Y mire lo que dice el Señor en el Evangelio. Primero dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Mayor que la de los fariseos. Hoy pudiéramos decir, mayor que la de los sacerdotes, porque son los que deben tener más justicia, ¿verdad? Y a veces nosotros nos fijamos y entonces nos hacemos una idea de que pues los que pueden ir para el cielo solamente son los sacerdotes y las religiosas. No, todos estamos llamados, ¿verdad?, a practicar la justicia, mayor que la de los demás. Entonces, dice, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Es que yo no he matado a nadie. Y pareciera que ese es el único pecado grave que hay en la sociedad, matar. Y fíjese lo que dice el Señor. Y el que mate será reo de juicio. Sí, eso no ha cambiado. Pero mire lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Pero yo les digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. El que se deje llevar de la cólera de su hermano. ¿Qué significa eso? Bueno, el que no se deja, el que le refuta, el que le contesta, el que insulta, el que le devuelve lo mismo o hasta peor de lo que ha recibido del otro, ese será procesado también. Y dice, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Hoy hagámonos una pregunta. Cuando hemos tenido diferencias, roces con alguien, ¿de qué manera los hemos tratado? Si a lo mejor fue él el que comenzó, ¿cómo ha sido mi actitud? Y si su actitud ha sido de estas de las que habla el Señor, ahí es donde el Señor dice, deja tu ofrenda, ¿verdad? Y ve a reconciliarte con tu hermano. ¿Qué significa reconciliarse con su hermano? Pues pedirle perdón a Dios de lo que le ha ofendido. Aunque él haya comenzado, usted no vaya para que él le pida perdón a usted. Usted vaya y pida perdón. Si él lo acepta, bueno, bendito sea Dios. Si él acepta, también tendrá que pedirte perdón. Y si no lo acepta, ¿a ti qué? Y eso no nos tiene que llenar de soberbia, simplemente de que, Señor, hice lo que me pediste, me
intenté reconciliar con mi hermano, pedí perdón, reconocí, yo reflexioné y me di cuenta que yo lo insulté, que yo lo traté mal, que yo lo ofendí. Porque en otra parte del Evangelio el Señor dice que eso también, ¿verdad?, es matar a un hermano, hablar de un hermano, por muy grave el pecado que haya cometido, y hablemos de él, eso es pecado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuando vayas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Miren esto, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. ¿Cuál es ese mientras vas todavía de camino? Mientras estás vivo. Y como no sabemos hasta cuándo vamos a estar vivos, por eso es importante que desde ahora comencemos a arreglar las cosas. Hoy en día nos pedimos perdón o disculpas por un mensajito de texto, ¿verdad? Por una notica de voz por WhatsApp. De frente también se dialoga con el otro. Y eso debemos hacerlo. Y yo sé que nos cuesta, queridos hermanos. Yo también tengo enemigos con quien tengo que arreglar estas cosas en el camino. Y a lo mejor el otro está encerrado en sí mismo y está predispuesto a comunicarse, a hablar conmigo. Pero ¿qué dice el Señor en el Evangelio? Pues presentemos la ofrenda. Pidámosle pues al Señor que en cada Eucaristía presentemos a esos hermanos. Son hermanos nuestros, Señor, los odio, no los quiero, los veo y pues siento rabia, siento molestia, Señor. Pero tú me invitas a perdonarlos. Te pido por ellos, te pido por mí que soy un pecador. Y Dios nos va a ayudar, nos va a dar fuerzas para encontrarnos con ellos, para reconciliarnos con ellos. Termino con la vida el ejemplo de hoy, San Antonio de Padua, que como decía al comienzo de la misa, no nos enfoquemos, mucha gente se enfoca en San Antonio para conseguir pareja. Y pues puede que San Antonio interceda para esas cosas, pero ojalá y nos enfoquemos en su ejemplo de vida. San Antonio fue muchas veces rechazado. A San Antonio no le prestaban mucha atención a sus discursos, a sus sermones, sus predicaciones. Y hoy en día son muy valoradas, y a lo mejor en otros lugares poco. Pero San Antonio de Padua, en un momento que sintió el desprecio de la gente, fue y le predicó a los peces. Y los peces le escucharon, más que la gente. Entonces, ojalá que hoy nosotros, con la intercesión y el ejemplo de San Antonio de Padua, escuchemos al Señor y tengamos presente lo que Él nos pide. Presentémosle la ofrenda. Viene ahora presentar el pan y el vino. Y ante esa ofrenda le vamos a presentar nuevamente nuestra vida, para que sea una vida dispuesta a reconciliarse, dispuesta a pedir perdón aunque cueste, pero sobre todo teniendo la intención y dejándose llevar por el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.